viento se va. ¿Verdad? Esa es la esperanza y eso es lo que nos mueve el estar hoy aquí. No importa lo que venga, hay que seguir caminando. Y en esta mañana he titulado este mensaje, que con la ayuda del Señor, Él me ayude a transmitir este mensaje, un llamado especial. Y tengo como referencia a nuestro querido amigo Juan el Bautista. Sé que muchos de nosotros en algún momento hemos leído sobre Juan el Bautista, ¿verdad? Y quizás muchas veces hemos pasado por estos pasajes de la Biblia. Entonces, me voy a centrar en esta mañana con la ayuda de Él, que me ayude, que Él toque nuestro corazón, porque yo solamente soy un micrófono, porque esta palabra es de Él, que Él me ayude a transmitirla gracias a su misericordia. Amén. Bueno, quiero que leamos, tomé esta cita, hay bastantes citas, pero esta en especial. Mateo capítulo 3, quiero que leamos si tienen sus Biblias allí o sus dispositivos donde les quede fácil leer. Mateo capítulo 3, predicación de Juan el Bautista. Entonces dice así la palabra del Señor, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hasta ahí. Bueno. Hacía 400 años que en Israel no se escuchaba, no se oía la voz de Dios. Todo lo que tenía era un culto religioso en ese tiempo, todo lo que allí se conservaba era solamente una tradición. Y un círculo vicioso continuo. Todo lo que se veía allí en sus reuniones era puro humo, incienso. Con más tiempito va a poder leer esta lectura que es fascinante y toca mucho el corazón. Creo que Pilar dice, creo que ese no era el todo de Dios, ¿verdad? Creo que Dios tenía algo más grande, creo que Dios tenía un plan mucho más grande allí entre ellos. Pero llegó el turno de Zacarías, dice la palabra, de ministrar en el templo. No cabe duda que pertenecían a un sistema tradicional, eran justos delante de Dios, ¿verdad? Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Pero faltaba algo más, faltaba una experiencia más cercana con Dios. El Dios al cual nosotros servimos, queridos hermanos, pienso que no lo podemos guardar para nosotros solamente o encajonar en 4 paredes pequeñas. En nuestra vida, Él nos hizo un llamado muy especial. Y Él va más allá, Él cumple su palabra, Él va más allá de nuestras pretensiones. Y cuando Zacarías estaba ministrando, ofreciendo el incienso, dice que de repente se le apareció un ángel del Señor puesto a su derecha del altar del incienso. Y dice que cuando Zacarías lo vio, dice que se sobrecogió y le dio temor, pues no estaba acostumbrado a esas cosas sobrenaturales y dice que se asustó. Y así a nosotros nos pasa igual.
Cuando vienen cosas sobrenaturales a nuestra vida, nos asustamos, ¿verdad? Hay quienes se asustan cuando viene lo sobrenatural de Dios a su vida. Y uno entra en ese pánico, en temor, ¿verdad? Dice la palabra, por cuanto has dudado a la palabra que yo te he dado, vas a quedar mudo. No vas a poder hablar hasta que se haga lo que yo he dicho. Fue lo que el Señor le dijo a Zacarías. Entonces, cuando uno va caminando de la mano de nuestro Dios y cuando no vemos las cosas, por así decirlo, hermanos, debemos acercarnos más a Dios y buscarlo en oración para poder entender el propósito que Dios tiene con nosotros. Y dice la palabra que el ángel le dijo a Zacarías, no tengas temor. Dice, tu oración ha sido oída. Y tu mujer dará a luz un hijo y se va a llamar Juan. Tú no le vas a poner el nombre, ese niño se va a llamar Juan. Es Dios el que lo va a llamar. Dios ha determinado que se llamará Juan y punto. Dice la escritura que Zacarías no pudo creer y que le entró la duda a su corazón, porque pues su mujer era estéril y pues él ya era de edad avanzada. Pero hermanos, cuando Dios se propone hacer algo, cuando Dios tiene determinado hacer algo, no importa las circunstancias humanas. Cuando Él se propone hacer algo, Él lo hace por encima de todas esas barreras humanas. Por eso es que tú y yo hoy estamos aquí, ¿verdad? Porque Él tuvo un llamado, un proceso con nuestra vida y aquí nos encontró. Por cuanto has dudado. Me llamó mucho la atención esto cuando lo leí, wow. Quedarás mudo por cuanto has dudado y no has creído. No vas a poder hablar hasta que el día que esto se haga por cuanto no creíste a mis palabras. Cuando Dios lo dice, tengámoslo por seguro que Dios lo va a cumplir. Salió Zacarías cuando se cumplieron los días de su ministerio. Llegó a su casa y tomó a su mujer y concibió y nació el niño. Dice la escritura que todos los vecinos, los familiares venían a su casa en gozo a felicitarle y a gozarse con ellos. Pero los familiares querían llamarlo Zacarías. ¿Ve? Lo tradicional. Querían llamar a ese niño Zacarías. Es decir, la continuidad de lo tradicional, el mismo círculo vicioso. Se va a llamar Zacarías. Pero la mamá dice, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Pero como si nadie creyera, quedaron atónitos. Y dice que no importa, se va a llamar Juan. Dios es el que ha puesto ese nombre. Dios es el que lo ha determinado. Esto no es un plan nuestro, amados hermanos. Esto es un plan de Dios. Él hace lo que Él quiere, como quiere y a donde quiere. Dios mismo quiere romper esas barreras que nosotros mismos nos ponemos muchas veces, ¿verdad? Yo me imagino a este padre emocionado, a este futuro padre, sacerdote judío. Debe ser muy emocionante en ese momento para él, ¿verdad? A quien enderezará los caminos torcidos y anunciará la llegada del Mesías. La palabra de Dios había predicho claramente que cuando el Mesías viniese, enviaría al mensajero delante de él para preparar el camino.
Y su misericordia Dios dispuso que había llegado el tiempo que este precursor llamado Juan naciera de la familia de un sacerdote. Y podemos ver a través de la palabra que Juan estuvo en el anonimato, ¿verdad? Juan empezó su ministerio unos meses antes que Jesús. Pero cuando el Señor lo dice, Él lo cumplirá. Jesús al menos apareció a los 12 años. Y dice la palabra entonces que Juan fue un nazareo. Es decir, vivió una vida sin lujos, ni placeres, y menos reconocimientos o privilegios. Y nació este varón para los propósitos de Dios, puesto que él conocía su lugar en el reino de Dios. Es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que aunque no entendamos para qué estamos aquí o por qué estamos aquí, aunque no veamos nada, tenemos que creerle a la palabra, tenemos que creerle a Él, porque Él sabe hacia dónde nos va dirigiendo. Ahora muchas veces en mis reflexiones, en mis oraciones, muchas veces yo no entendía muchas cosas. Y siempre eran preguntas para Dios. Muchas cosas que yo no tenía claro. Pero yo sí tengo claro algo, y es que mi ciudadanía no está aquí. Mi ciudadanía está en los cielos con Él. Y que gracias a su incomparable amor nos reservó un lugar a ti y a mí, querido hermano. Esta tierra no es el todo, no es nuestro final. Hemos sido creados para algo mucho mejor, pero debemos ser fieles a Dios. Y por difícil que sean las cosas, las circunstancias, que aunque aparezcan esas nubes que no dejan ver el sol, en algún momento va a salir, porque Dios así lo dispuso. En su tiempo Dios nos dará todas las cosas que es mejor para nosotros. No importa si se hace larga la espera, Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros. No nos desanimemos, queridos hermanos. Su cumplimiento puede estar muy cerca. ¿Tú quién eres? Le preguntaban a Juan. ¿Qué pues eres? ¿Eres tú el Elías? Pues ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Eran las preguntas para este varón de Dios. Y algo que me encantó, que me quebrantaba cuando yo leía esto, era que él en sus respuestas fue muy humilde. Él nunca alardeó sobre sí mismo. Ante todas las preguntas que le hacían, fue interesante notar que la honestidad de Juan fue muy evidente al decir que no era el Mesías esperado, y sabiendo que era muy popular y que era un gran predicador, poderoso en la palabra, aunque era un hombre duro para predicar la verdad en sus sermones, sin manifestar temor alguno, porque él era muy duro para predicar. Ustedes se imaginan nosotros predicando hoy en día que se escuchara generación de víboras, pecadores, ¿cierto? Pero qué bueno, hermanos, que nosotros también tuviéramos ese sentir, ese temple para predicar la palabra de Dios con humildad, con sencillez. Como decía mi esposo, estamos aquí para decir la verdad de Dios. Esa es nuestra tarea. Que Él quiera ponernos donde Él quiera ponernos, a donde Él quiera llevarnos. Solamente es una voz que clama en el desierto, y su misión es preparar el camino del Señor. Era la misión de Juan. Un hombre nazareo. Nazareo significa, ya lo hemos visto en algunas ocasiones, que es separado de Dios, dedicado para Dios y para sus propósitos. Qué lindo, ¿verdad?
Juan vivió una vida sin lujos. No vivió una vida de placeres como muchos grandes predicadores hoy en día lo tienen, ¿verdad? Él no tuvo comodidades, él no tuvo grandes ciudades, sino que se fue al desierto, no le puso las cosas fáciles a los judíos de su tiempo. Cuando Juan crece, rompe con todo lo tradicional. Como sacerdote, tenía derecho a vestirse con vestiduras, ¿verdad? Delicadas, lino. Pero en vez de vestirse con delicadas ropas, se puso ¿qué? Su ropa de trabajo, se puso su overol, se puso sus botas. Piel de camello, cinto de cuero. En vez de irse a un templo a ministrar en lo cómodo, ya hecho, se va al desierto. Que uno dice en el desierto, ¿a quién le podrá predicar Juan en el desierto? Y no es en el desierto donde se necesita. Uno podría pensar eso y es lo lógico. Él se va, pero él sabe tener intimidad con el Señor. Y él se va lleno de la gloria de Dios. De hecho, cuando estaba en el vientre de su madre, allí fue lleno del Espíritu de Dios. Porque desde el vientre de su madre, él ya estaba elegido, concebido, separado. Y el poder de Dios había llegado a su vida. Y abre la voz de Juan, voz con el que clama en el desierto. Así que, queridos hermanos, no era el templo, no era con esas vestiduras delicadas en el desierto. No hay ropas cómodas, hay piel de camello, hay esfuerzo, hay trasnocho. Necesitamos salirnos del confort. Hay llagas en las manos, en las rodillas. Cuando yo dejo de hacer lo que yo quiero, estoy muriendo a mí, estoy viviendo para Él. Es seguir la voluntad de Dios realmente, es escucharlo. Y dice la palabra que la gente de Jerusalén venían a escucharlo, que dejaban de hacer lo que estaban haciendo por venir a escuchar a Juan. Porque el poder de Dios manaba en la boca de él, en su vida, y se atraía a la gente. A veces no es por a veces uno dice, pues es que yo lo quiero así o tal cosa, de otra forma. No, es como Dios quiere, queridos hermanos. Es como Él lo disponga. Él no desarrolló su ministerio en esas grandes ciudades, sino que se fue al desierto. Allí empezó su ministerio, esa hermosa labor de lo que es servir al Señor, de preparar el camino. Dice la palabra que leía que la gente se echaba hasta un día caminando para ir a oírle y escucharle. Y allí no tenían carros cómodos, era a pie. Era alrededor de 400 años que no se escuchaba nada de Dios. Ustedes se imaginan el hambre de esas personas, de ese pueblo espiritualmente. Todo lo que Dios necesita, amados hermanos, es un corazón dispuesto para Él. No fue importante los títulos de Juan. Él no se formó en ninguna de las escuelas rabínicas de su tiempo, sino que supo estar a solas con el Señor, lejos de las tentaciones y de las tradiciones de la vida urbana. No podemos aprender nosotros de Juan en este día. Claro que sí, su humildad,
un hombre sencillo que se dejó usar por el Señor, aunque él no entendía muchas cosas, que sabía estar en intimidad con el Señor, a solas en su presencia, porque es allí en su presencia donde recibimos esa claridad, ese propósito, esas fuerzas, nuestras fuerzas se renuevan y tomamos nuevamente ánimo. Es allí en el desierto donde nos encontramos cara a cara con el Señor, donde estamos a cara descubierta, sin máscaras, tal como somos, débiles y necesitados. El desierto tiene una particularidad y en el primer pacto, para que me entiendan algunos, que la Biblia lo llama el Antiguo Testamento o algunos estudios, pero realmente es como el primer pacto, ya lo hemos aprendido aquí de Gio. El desierto tenía muchas otras connotaciones. Dios había hablado a Israel en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, y el profeta Oseas lo identificaba como el lugar donde se efectuaría la reconciliación con Dios y donde Israel hallaría esa renovación espiritual. Tú lo puedes leer con más tiempito en Oseas capítulo 2, el verso 14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La vida de Juan fue una vida de espera e incertidumbre, noches de desvelos, perdido en su propósito sin saber qué tenía que hacer él y qué quería Dios de él. ¿Cuántas veces de nosotros nos hemos encontrado en esa misma situación que Juan? Sin propósitos, que hacemos las cosas y como que pareciera que no tiene sentido. Que como que no vamos para ningún lado. Y como que hacemos y como que no vemos nada nuevo y al contrario vemos dificultades y cosas y uno dice, pero a ver, esto no era lo que yo estaba pidiendo o quería. Y hablamos con Dios y le preguntamos, Dios, si no tengo claro mi propósito, por favor, hazme entender lo que tú quieres hacer. Pero solo es a los pies del Señor, es en su presencia donde vamos a poder hallar esas respuestas, donde vamos a ser escuchados. Y aunque no entendamos, Él nos hará entender y nos guiará por ese camino. Donde a veces uno piensa que no hay nada que nos motive y no encontramos esa motivación, esas respuestas. Y donde solamente a veces hasta decimos, ay, yo llego hasta aquí. Yo ya no camino más. Yo llego hasta aquí, me doy y no continuar. Y es donde dejamos de hacer cosas. Y es donde, si quizás hacemos un viaje es porque huimos de la realidad de Dios, del propósito de Dios. Y buscamos cualquier excusa para no escuchar la voz de Dios y no dejarnos encaminar. Dios en su misericordia hasta aquí nos ha sostenido. Y hasta aquí Él nos ha ayudado con muchas cosas, procesos, ya casi 4 años de estar aquí con este ministerio. Y aún, yo puedo decir que aún todavía yo no sé hacia dónde más nos quiera llevar Dios. Pero lo único que sí tengo claro en mi vida es que si Él nos trajo hasta aquí, hay que permanecer, hay que caminar. Porque si yo le digo a Dios que yo creo, bueno, yo tengo que actuar.
Y tengo que creerle de corazón. Y ahora que escuchaba estos testimonios y veo allí a mis hijos cantando y alabando a Dios, esto me llenó y me llenó de fuerzas. Y cuando llega esa debilidad y como que uno quiere dejarlo todo, uno como que le dice, ay Dios, esto como que no es para mí, manda a otros. Pero hay que seguir caminando, queridos hermanos. La predicación de Juan no fue muy popular, porque se parece a las predicaciones de hoy en día, ¿no? Juan no le estaba diciendo a las personas lo que ellos querían oír, no, era lo que ellos necesitaban oír. Dios quería enseñarles un modelo de vida. No sabía Juan quién era el Mesías, es decir, no sabía quién servía. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Sabemos de Dios y nos habla muy bonito de Él y qué lindo las promesas y los salmos, pero realmente no hemos conocido la profundidad del corazón de Dios, porque Dios va en contra del mundo, Dios va en contra de la corriente y todos los que lo seguimos vamos por ese mismo camino. Es por eso que a veces como no tenemos esa claridad, nos damos muchos permisos en nuestra vida y hacemos cosas que no honran su nombre. Pero ¿quién sería Él? ¿Quién le confirmaría Él mismo para qué lo había llamado? Y que no estaría perdiendo el tiempo. Dice la palabra que cada vez que Él bautizaba a alguien, Él se quedaba mirando al cielo para ver la señal que había dado sobre quien veáis descender el Espíritu como paloma. Ese es el que bautiza con el Espíritu de Dios. Juan no lo conocía, pero le dijo, quien me envió a predicar me dijo, sobre quién vas a ver descender la paloma y posa sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu de Dios. Así que imaginen ustedes cómo Juan no lo conocía. Cada vez que se metía un hombre al agua, dice que Juan miraba hacia arriba para ver si tenía la paloma y decía, este no es. Y yo me imagino que cuando Juan levanta sus ojos, y lo vio, yo creería que Juan decía, ahí viene mi amado. Como decía, como dice un texto en Cantar, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Sus cabellos como oro fino. Y cuando se mete en el agua, es la palabra que los cielos se abren. Y una voz dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y desciende el Espíritu como paloma. Tan solo para que Juan lo reconociera. Y cuando Juan ve esa señal y lo saca del agua, le dice a la multitud a que estaba a su alrededor, este es de quien yo decía, este es de quien yo decía, este es el que bautiza con espíritu y fuego. Y no le quedaba duda alguna. Al día siguiente lo vio venir y dice que a la multitud le decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús apareció, para su ministerio, dice que muchos
amigos de Juan y muchos de sus discípulos se fueron con Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Como cuando uno escucha por ahí, dice, es que yo me lo gané para el Señor y este es mío y este tiene que quedar aquí. Y así uno ve muchas congregaciones donde muchos pastores se pelean por las personas, por sus ovejitas, o se ponen celosos que porque el uno va de aquí para allá, o no, que es que este conoció la palabra aquí, entonces este de acá. Eso lo vemos hoy en día. Pero ustedes se imaginan lo que pensaría Juan cuando vio que la multitud se iba con Jesús. Como que perdí mi tiempo, ¿verdad? Podría uno pensar que él pensaría. Su popularidad menguó y se fueron sus discípulos con Jesús. Y Juan, dice la palabra, allí perdió su libertad por predicar al mundo lo que era el pecado. Todo el actuar de Juan estaba de acuerdo con la profecía de Isaías. Su llamado a la conversión y al arrepentimiento. No está bien que seas un adúltero, no está bien que de ser la mujer de tu hermano. Esto le costó la libertad y fue llevado a la cárcel, donde lo consumió la duda, el desánimo y el miedo. Toda su vida y propósito se derrumbó. Envió a sus discípulos más cerca que tenía a preguntarle nuevamente a Jesús si era verdaderamente el Mesías o esperamos a otro. Porque si tú crees que el Mesías al cual tú sirves o el Dios al cual tú sirves está con nosotros, no es tiempo perdido el que tú y yo estemos aquí, queridos hermanos. Dios es fiel y servimos a un Dios fiel. Y entonces Juan se preguntaba, pero si yo le he servido, ¿por qué me pasa a mí esto? Parece no tener sentido, ¿verdad? Servirle con todo mi amor, con toda mi vida. Ha sido solo luchas, desvelos, incertidumbres, desilusiones. Y por último, pues va y termina en la cárcel para completar. Olvidado y sin esperanza. Y si tú notas, Juan no hizo ningún milagro que le ayudara a fortalecer su fe. Aún más difícil lo hacía, ¿verdad? Pero ¿qué hizo él? Solamente se apoyó, creyó y confió en la palabra de Dios, en sus promesas. Y el Señor Jesús le mandó a decir a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y a los pobres les es predicado el evangelio. Es que no es como tú y yo queramos, amada iglesia. No es donde yo quiera, es donde Él quiera. Y cómo usarnos. No es en medio de lujos, quizás. Es en el desierto. Aquí somos quizás poquitos. Y yo le decía a mi esposo, pero qué difícil es 5 golondrinas para este mundo tan grande. Pero así lo quiere Dios. Y si estas 5 golondrinas o 36 que estamos en esta mañana aquí, hacemos y cumplimos ese propósito de Dios, unidos en esfuerzo, aunque no entendamos nada en este momento, creo que ya estamos listos, como dice mi esposo, para transformar este mundo, que todos van hacia una misma corriente, lo mismo de todo.
Nuestro trabajo en el Señor, hermanos, no es en vano. Créeme que yo muchas veces me he preguntado, porque como yo creía que era a mi manera, siempre lo creía así. Y le decía a Dios, pero es que yo estoy bien aquí, pero es que yo quiero allá. Pero cuando Dios tiene un propósito grande con alguien, Él pasa por encima de esas barreras y hace la diferencia con quien se deje usar. No es en vano el trabajo en el Señor, iglesia. Aquí el Señor nos trajo para cosas grandes. No es en esta tierra, no es en esta dimensión. Es mucho más allá. Es un honor servir al Señor, es un honor trabajar, invertir a la obra. Es una bendición servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no esperemos una recompensa terrenal, hermanos. Yo siempre le digo a mi esposo, yo no espero aquí el reconocimiento del hombre, no, como dijo Pablo, yo reconocimientos de hombres no quiero. Yo quiero el de uno, el que me tiene aquí sentada. Yo quiero el reconocimiento de él. Yo solamente quiero el reconocimiento de mi Jesús. Que cuando esté un día en su presencia, yo pueda decirle, Señor, todo lo que hice, lo hice con amor. Amén, amén. Pero aquí estamos, Señor. Aquí está esta linda comunidad, esta linda iglesia. No esperemos recompensas humanas. En el reino de los cielos se nos tiene una recompensa única y gloriosa e inimaginable. No desmayemos, aunque todo vaya en contra. Y siempre lo digo con humildad y lo tengo que reconocer, que muchas veces le dije a mi esposo, yo como que no estoy preparada para esto. Porque soy humana, soy débil, soy polvo. Y donde he querido devolverme, pero es que allí estaba mejor. Pero es que allí estaba, sirviendo igual a Dios. Pero con Dios los planes son diferentes. Cuando nosotros podemos entender esto, hermanos, viene su obra preciosa y Él abrirá caminos donde no lo hay, Él abrirá puertas donde no lo hay. Solamente dejémonos usar por el Señor. Aunque todo vaya en contra, aunque digamos, no, esto como que está difícil. Muchas veces lo he expresado, esto está como difícil. Pero hermanos, como me lo dice la hermana Josefa, con tal que no me falte Dios, yo seguiré adelante con mi familia, con mis hijitos, verlos aquí sirviendo. Eso es para mí algo grande, glorioso que una mamá puede ver. No desmayes, querido hermano. Tu familia te necesita. Esas personas que quizás tú les has hablado y que no creen o no te siguen, no desmayes. Permanece. Seamos sabios. Pidámosle al Señor sabiduría, entendimiento de cómo llegarles con el mensaje de salvación. Dios es maravilloso y en su grande misericordia nos va a capacitar y nos va a dar palabra. Nos dio la unción de su Espíritu Santo. Nosotros solamente caminemos y hagamos lo que nos corresponde humanamente hacer.
A través de Juan, muchos se convirtieron y conocieron a Jesús. Se volvió un instrumento grande, humilde en las manos de Dios. La profesión en general era un medio humilde y sencillo. Reconocemos que es la manera que Dios utilizó para venir en el mundo. Quizás no en forma exagerada, pero sí muy. Y era el amor y la llenura de su espíritu. Así que, amados hermanos, si te sientes desanimado, si sientes que no ves las respuestas, si tu entorno, tus amigos, seres queridos son injustos contigo, no te afanes, porque nuestra recompensa es en el reino de los cielos, donde las cosas son perfectas y agradables y eternas. Caminemos de la mano de nuestro Dios. Dejémonos usar por el Señor. Él tiene grandes cosas con nuestra vida. Pero no nos volvamos conformistas. No esperemos que Dios lo haga todo por nosotros, no. Hagamos lo que nos corresponde a nosotros también hacer. Dios está con nosotros, Él no nos va a dejar ni nos dejará. Yo le he dicho, Señor, a donde tú me lleves, si tú vas conmigo, muy bien, allí estaré. Y Él va a cumplir en cada uno de nosotros ese propósito grande que tiene con cada uno de nosotros. Por algo el Señor nos tiene hoy aquí. Porque tú has escuchado lo profundo de tu corazón que Dios te tiene para cosas grandes. Si no, tú no estuvieras acá. Hagamos esto juntos, amada iglesia. Juntos somos más fuertes. Las personas afuera se están muriendo sin Dios. Los chicos se están suicidando sin Dios, sin ley, sin esperanza. Y tú y yo conocemos este glorioso mensaje transformador que cambia, que libera. ¿Cómo no he de compartirlo? Pero hay algo que debemos pedirle al Señor en esa gran humildad que tenía Juan. Y es que debemos decirle al Señor que coloque amor por las almas. Yo lo llamo almas porque, bueno, así lo conocí. Almas para Dios. Que coloque ese amor en nuestro corazón. Que nos duela ver una persona sin Dios, metida en el vicio, quizás en las drogas. Que nos duela en el corazón ver una persona sin Dios. Sigamos para adelante, amados hermanos. Dejémonos usar como Dios quiere usarnos, porque Él tiene grandes cosas para nosotros y para nuestra vida. Hagamos la diferencia. Salgamos del común, porque Dios está con nosotros. Y tú y yo sabemos hasta dónde queremos llegar con el Señor. Pero si vemos más allá, Él nos va a llevar más allá. Y cosas más grandes y gloriosas vamos a ver. Pero solamente necesitamos un corazón dispuesto. Un corazón sencillo y humilde. Enamorado y apasionado realmente por esto. Dios es grande. Dios es grande. Y nos seguirá llevando de su mano poderosa. No nos dejará ni nos desamparará. Déjate usar por el Señor y hagamos esto juntos. Avancemos de su poderosa mano porque Él está con nosotros. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús.
Amén, amén. Amén, 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 hermana. Amén, Amén, amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, damos gracias a Dios. Gracias por este mensaje reflexivo que tiene como base a este gran hombre, Juan, que realmente va en contra de toda la lógica motivacional que hoy quisiera tener alguien que le sirve a Dios, ¿verdad? Pero nos ha quedado como un modelo, como un ejemplo para nosotros, para que nos confrontemos cada uno ante la palabra de Dios y nos veamos frente a esa palabra, como dicen los consultores, siendo brutalmente honestos, mirarnos ante esa palabra y pensar qué queremos hacer. Lo importante es saber qué queremos hacer. Alguien dice, es que lo que yo quiero hacer es esto y lo que yo hoy estoy haciendo, ya eso me satisface. Ok, eso está bien porque ya es una decisión. Y eso es personal e individual. Pero si alguien dice, wow, siento que podría contribuir más a que este mundo sea distinto. El tiempo que llevamos en este ministerio, porque llevamos 20, realmente desde el 91, que yo me bauticé en el nombre de Jesús. Yo conocí este evangelio unos años atrás, como unos 8 años atrás. Y los 25 años que le trabajamos a una organización donde aprendimos, crecimos, donde la hermana Josefa acabó sus vértebras, sus rótulas, mercando y sirviendo también. Y juntos ahí hicimos muchas cosas. Lo hicimos con amor y ahora nos ha, por las razones que sea Dios, encomendado esta labor de llevar un mensaje que no es tan gratificante, que no va siempre alineado con lo que la gente quiere escuchar. Lo que la gente quiere escuchar es las cosas, de las bendiciones de este planeta. Pero no es que yo esté en contra de eso, es que ya Él nos las dio. Él ya nos dio talentos y todo para que nosotros las logremos. Entonces, estamos en un momento en que cada uno tiene una relación personal con Dios. Yo lo hablaba con mi esposa esta mañana porque hemos conversado sobre este mensaje. Y yo siempre he pensado que en este ministerio van a estar los que van a estar. No tenemos que preocuparnos por eso, porque eso siempre ha sido así. Hay personas que dicen, esta filosofía, esta forma de predicar, me identifico con ella, es donde yo quiero estar, es donde yo quiero servir. Pues eso va a suceder. Y nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente seguir preguntándoles a todos los que llegan si quieren ser parte de esto y en qué nivel de compromiso. Es así de sencillo. Seguimos caminando, todos los días tenemos la oportunidad de evangelizar. Personalmente siempre estoy trabajando con personas y Dios sabe que en mi corazón, todas esas personas que yo les hablo de otras cosas por las actividades que hago, algún día les voy a hablar de Dios. En algún momento los voy a invitar a escuchar de Dios. Esta debería ser una iglesia evangelista. ¿Qué es una iglesia evangelista? Es una iglesia donde nuestra vida es evangelista en la forma de relacionarnos, compartir, conversar para poder avanzar. Entonces, amados hermanos, estamos en el camino de la perfección con Dios. Cada uno de ustedes tiene una relación personal con Dios. Es íntima, es solo que al ser parte de un grupo, pues debemos interactuar con él. La pregunta que debemos hacernos todos en esta mañana es esa, tomando como ejemplo a este hombre Juan el Bautista,
donde todo jugó en contra de él. Nos reíamos con mi esposa. Y ella se quebrantaba cuando entendió que un día Juan el Bautista, después de trabajar tanto tiempo, sus discípulos lo dejaron. La palabra del Señor no entra en esos detalles, pero ¿qué sentiría Juan cuando sintió que sus discípulos, a los que había formado, con los que había llorado, a los que les había invertido tiempo, un día ya no estarían con él? Verlos partir, ver la soledad, ver la indiferencia, ver las circunstancias en las que tuvo que enfrentar. Eso es el calibre del evangelio que este mundo necesita. Siempre escucho a las personas quejarse que el mundo está difícil, que el mundo está complicado, que el mundo, que la ideología de género, que esto, que esto. Pero lo que se hace es muy poco coherente con esa queja. Si realmente queremos trastornar al mundo, tenemos que hacer una contribución que exceda las expectativas a lo que estamos haciendo. Y si no, simplemente estaremos como espectadores quejando. Yo sigo creyendo, por algunas razones, mi sinónimo es la persistencia, algo que me regaló Dios. No me desanimo tan fácil. Creo que hemos empezado una nueva fase a tocar a muchas personas, a muchos directivos, a muchas personas a las que les queremos llevar este mensaje. Y sí estamos siempre preguntándoles a todos cuántos se sienten parte de esta visión, para que la respondan no amén, sino con las acciones. Esa es una decisión personal de cada uno de ustedes. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la vida de cada familia que está aquí representada, que tiene una realidad personal, un ADN único en su forma de pensar, sentir, vivir, su estructura, sus miedos, su fe, su economía, su familia, su salud. Cada familia que está aquí es única y tú conoces esa especial individualidad de cada uno. Por eso hoy nos presentamos delante de ti diciendo y orando a favor de todos para que tú toques sus vidas de una manera poderosa. Permite que la unidad de medida de conciencia de mi relación contigo no sea tan escasa que sea solamente para sostenerme y tan escasa que no alcance para trastornar a otros de mi entorno. Necesitamos llenarnos de tu gloria, de tu presencia, de pasión por este evangelio. Te pedimos en esta mañana que no nos abandones a nuestras fuerzas ni a nuestros deseos, sino que a través de tu versión en el Espíritu toques el nuestro para que esa expresión que tú eres quien coloca en nosotros el querer, para que nosotros podamos ejecutar el hacer, se haga una realidad. Pon tu mano sanadora en cada cuerpo que se encuentre quebrantado de salud, en cada espíritu desanimado. Permite, Señor, que nuestro nivel espiritual sea el que debemos tener en el momento. Quita de nosotros toda pereza, toda mediocridad, todo desánimo, toda indiferencia por tu obra. Bendice los padres, las madres, los hijos. Bendice sus actividades profesionales. Dale sabiduría, inteligencia, empeño. Permite que nosotros entendamos que hay cosas que las tenemos que hacer nosotros y que hay cosas que no vamos a lograr cambiar en nuestras fuerzas, si no eres tú. Nos vamos este día con esta palabra para reflexionar en ella, para mirarnos en el espejo de tu palabra y tomar las decisiones que debemos tomar en tu nombre santo. Amén. Amados hermanos, muchas bendiciones, la paz del Señor. Por aquí vemos unas manitos levantadas, Juan y Rafael. Sigan, por favor. Gracias, pastor.